Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este tercer episodio de Hablemos de Interiores, soy Nacho. Estamos a un viernes 18 de marzo, son las 3 menos 20 de la tarde. Y hoy voy a inaugurar una nueva sección en el canal que se va a llamar blog o blogs o blog y el número que le corresponda. Que básicamente lo que voy a hacer es no tocar un tema en específico de diseño de interiores, sino sentarme yo a hablar de lo que me pinte, relacionado al tema, pero sin que sea algo en específico, ¿sí? Por ejemplo, hoy voy a venir a hablar un poco de cómo fue mi semana. Ahora les voy a explicar bien por qué. Pero, no sé, otro ejemplo que podría pasar de algún blog es, no sé, que fui a cierta exposición, a cierta, no sé, demostración, museo, lo que sea, y que, no sé, conté mi experiencia un viernes de cómo me fue. O de que capaz me fui de viaje y les cuento qué vi relacionado al tema. Cosas así. Pero bueno, arrancando el episodio de hoy les decía que les voy a contar un poco cómo fue mi semana. No es cómo fue mi semana tipo en cuanto a mí personalmente, sino porque básicamente el lunes arranqué de vuelta a la facultad. Y arranqué de forma presencial después de 2 años básicamente, porque el 2020 fui una semana al colegio, que fue el año que me egresé. Fui creo que la primera semana de clases de marzo y después habré vuelto a fin de año, pero en burbujas de A6 y semana por medio, entonces no era lo mismo. Y el año pasado cuando arranqué la facultad habré ido una sola vez a un taller extracurricular de una materia. Entonces nunca, hace bastante que estoy sin el tema de la rutina de ir. Entonces bueno, cuestión, el lunes arranqué de forma presencial los 5 días de la semana, los 5 días a la misma hora, gracias a Dios en la misma sede también. Entonces, la verdad no sé, estaba como muy ansioso ya de arrancar porque mucho tiempo sin ir, sin tener la rutina esta de levantarme a cierta hora, ir, estudiar, volver a mi casa, porque durante la pandemia básicamente el estudiar, por lo menos en mi caso, y yo creo que en el caso de la mayoría, era, bueno, tengo clase, no sé, por ejemplo, a las 8 de la mañana, me levanto capaz 7 y media, 8 menos 20, porque estoy en mi casa y me preparo todo mucho más rápido y no tengo que ir a ningún lado. Ahora yo tengo clases, curso de 7 y media a 11 y media de la mañana, y me levanto a las 6 para prepararme tranquilo, porque tengo un viaje hasta allá. Entonces es otra movida. Y no es que esté mal acostumbrado, sino que estoy desacostumbrado directamente, porque perdí la costumbre de levantarme y, bueno, antes iba al colegio y llegar a mi casa después, al mediodía. Entonces ya no estoy tan acostumbrado como antes, como cuando era más chico. Entonces, bueno, es un cambio que, bueno, obviamente cuesta, pero la verdad re contento. Tenía muchas ganas de arrancar, estaba muy, muy ansioso, más si es una carrera que me está gustando, como de diseño de interiores. Pero al mismo tiempo estaba muy nervioso. Estaba como, no sé si decirlo, con ansiedad, estaba con nervios, estaba con miedo, pero todos miedos tontos, porque era más que nada pensar como les había contado yo antes, me tuve que cambiar de facultad. Entonces tenía que arrancar todo desde cero. Y al arrancar de cero no conocía a nadie. Y bueno, entonces me iba mucho pensando en eso, en el auto, de uy, no conozco a nadie, voy a arrancar solo, voy a estar solo, no sé qué. Y bueno, hasta que arranqué, que ahora les voy a contar cómo me fue, estaba con esos pensamientos. Y encima el primer día, el lunes, cuando voy, estaba yendo relativamente temprano, no sé qué, y yo para entrar a la facultad tengo que generar un código QR desde la aplicación de la facultad. Entonces lo estoy haciendo en el auto, ya lo tenía hecho, ya lo había hecho la noche anterior. Pero cuestión, estoy en el auto abriéndolo y me sale un error de que no se podía, que intente más tarde. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Intento vuelta, no me deja. Reinicio el teléfono, todo, y de la nada me deja. Entonces yo, bueno, entre asustado y nervioso y todo, porque arrancaba y que no me andaba el código, y decía, bueno, ya veo que no me dejan pasar el primer día, no sé qué. Me deja pasar. Paso a la facultad, pregunto dónde es el aula, que había gente que te guiaba, porque obviamente no sabía dónde era. Pregunto y obviamente me perdí igual. Me fui a un piso donde no me tenía que ir, un edificio donde no me tenía que ir, bueno. Cuestión, caigo medio sobre la hora bien, joya. El lunes tuve una materia que se llama representación técnica, que está relacionada más que nada
al dibujo técnico, por así decir. Básicamente es eso, es al dibujo detallado, minucioso de, bueno, en mi caso en diseño de interiores, de espacios, por ejemplo, no sé, de plantas, vistas, cortes. Pero como también curso con gente de otros diseños, de otras carreras de diseño, como estoy con mucho diseño industrial, por ejemplo, o también, no sé, diseño gráfico, diseño multimedia, audiovisual. Entonces es como, no es una materia aplicada solo al diseño de interiores. Entonces, bueno, cuestión, llego, me siento, tuve medio solo al principio, hasta que empecé a hablar con un pibe que estaba sentado al lado mío, que no sé, empezamos a hablar random así de la nada, porque sí. Y después empecé a hablar con dos chicas que tenía al lado también, que nos hicimos amigos. Y nada, cuestión, eran todas mesas grupales, ¿sí? Y ya el primer día la profesora nos da un trabajo para hacer en grupo. Entonces todos los de la mesa empezamos a hablar. Entonces empezás a conocer gente. Entonces se me empezó a ir el miedo el pudor, el nerviosismo de conocer gente, porque ya lo estaba haciendo. Y me gustaba, porque conocía gente nueva. No sé, me gustaba. Básicamente me gustaba. Y entonces nada, ese día tuvimos que hacer ese trabajo, no sé qué, bueno. Pasando al día siguiente, el martes, tuve la materia que por ahora más me gustó y creo que es la que más me va a gustar, que es laboratorio de materiales, que es en uno de los, valga la redundancia, laboratorios de la facultad. Que básicamente el profesor nos dijo que íbamos a ver mucho tema de materiales, tema de esfuerzos de los materiales, o sea, cuánto peso aguantan. Nos dijo que vamos a trabajar con máquinas tipo de corte, de pulido. Entonces es una materia que me encanta porque es muy práctica, es muy de vos agarrar las cosas y hacerlo. No es tanto capaz de sentarse a estudiar un texto, como puede ser en otras materias que ahora voy a contar. Entonces, ponele, una de las cosas que nos pidió, mejor dicho, para el martes que viene es comprar un equipamiento como medida de seguridad, por así decir, que hay que usar en el laboratorio ahí, que es un mameluco, que es el típico traje de obra que vemos en los obreros, en cualquier obra, con anteojos de protección y guantes, tipo guantes de jardinero, ponele. Entonces, ayer lo fui a comprar a un Sodimac y a un Easy. Y llego a mi casa, me lo pruebo y literalmente era un Teletubby azul. Me quedaba enorme, era un vestido. Y eso que yo soy alto. Si alguno no me conoce, yo soy bastante alto. Y me quedaba enorme, digo, no, me van a rejoder, no sé qué. Entré a estallar de risa y digo, nada, vamos a matar todo igual, no sé qué. Bueno, no me importó. Cuestión, esa materia para mí me va a gustar muchísimo, porque es así muy práctica, no es tan teórica. Obviamente tiene su parte teórica, pero no sé, me encantó lo que vi por ahora. Encima el profesor también, muy buena onda. Después el miércoles tuve semiótica del diseño, que es una materia que en un momento no entendía de qué iba, la verdad. Pero nada, va mucho de la mano con el tema de la comunicación y el diseño. Nos explicaron los distintos tipos de comunicaciones, cómo se relaciona con el diseño, el tema del lenguaje visual. Entonces eso es una materia, esta sí es muy teórica, la verdad, creo que va a ser muy teórica. Y no es que me haya gustado más o menos, o sea, me gustó, no fue de mis favoritas, no es de mis favoritas, pero está bueno porque tocas temas que, uno, como diseñador tengo que saber, y dos, que son temas que para mí la gente tendría que saber, porque no creo que la gente sepa todos los tipos de comunicaciones que hay. Yo tampoco, obviamente, pero no sé, no me acordaba o nunca había escuchado hablar de una comunicación que no sea la oral y la escrita, por ejemplo. Y después me saltan con que está la gestual, con que está la icónica. Y yo no tenía ni idea. O sea, cuando te lo explican, entendés porque lo has hecho, lo has visto, pero nunca te paraste 5 minutos a pensar, tipo, qué comunicación estás haciendo, ¿entendés? Entonces, bueno, esa materia va muy relacionado a eso. También el tema de los signos, de los símbolos. Mucho de esto, como dije antes, del lenguaje visual, de qué transmitimos con la visualización de distintas cosas, sea un afiche, lo que sea. Y ese día encima, como dije, me había hecho 2 amigas el lunes. Ese día entramos los 3 juntos al aula y encima llegamos medio tarde, entonces nos sentamos cada uno donde pudo. Ellas 2 se sentaron adelante con otras personas y yo me senté al fondo con otras personas. Y encima estaba tipo, como dije, al fondo y uso anteojos.
Entonces no veía nada, absolutamente nada. Entonces bueno, en el transcurso de la clase empecé a hablar con dos chicas que tenía al lado, que también nos hicimos amigos, nos hicimos un grupo de WhatsApp, re buena onda las dos. Una estaba con mate y nos ofreció. Estábamos los tres medio como dormidos, que no entendíamos a veces. Entonces bueno, pegamos muy buena onda. Y ahí terminó el miércoles. Pasando al jueves tuve una materia que para mí me va a encantar, pero al mismo tiempo la voy a odiar porque siento que va a ser muy pesada, pero al mismo tiempo me encanta. Entonces estoy como mitad y mitad, que es historia del arte y del diseño, pero que es más que nada historia del arte según la profesora, porque nos dijo que de arte íbamos a ver un montón de movimientos, de épocas, como la edad antigua o la edad media, y de diseño vamos a ver, creo que me dijo Art Nouveau y Art and Craft. Entonces como que es más que nada historia del arte, pero me encanta igual, porque yo he tenido la posibilidad y la suerte de ir a varios museos del mundo, por ejemplo el Museo del Louvre, en Francia, en París, y yo veía obras, veía esculturas, veía pinturas, y no entendía nada. Hoy en día voy y seguramente no entiendo nada tampoco, pero no termino de entender qué es lo que quiso plasmar el artista, cuál es el sentido, por qué lo ven algo lindo y capaz yo no veo nada. Entonces en esta materia, ayer jueves, me empezaron a explicar un poco cómo se analiza una obra o cómo se suele analizar una obra por lo general. Entonces nos hablaba, por ejemplo, del contexto de la obra. ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo fue el contexto de esa pintura, por ejemplo, de cuando se hizo? ¿Cómo, en qué país fue? Si había algún problema o estallido social, cómo están económicamente, si había alguna moda impuesta. Entonces eran varios ítems donde vos vas analizando el contexto de la obra. Después me hablaban del artista, pero no de saber la historia del artista. Nació tal día de tal mes de tal año en tal ciudad de tal país. No, eso no es tan relevante. Lo que me explicaban era que cuando vos analizas un artista tenés que analizar a qué movimiento perteneció o qué movimientos, mejor dicho, también perteneció, quiénes fueron sus compañeros de movimientos, por quién estuvo influenciado, quién fue su maestro o su mentor. Todos temas así para entender después la pintura, porque vos querés entender la pintura en este caso, no al artista. Si querés entender al artista como tal, te estudias al artista, la biografía y listo. Y después nos explicaban, por ejemplo, ya más el análisis formal. En este caso me explicaban a mí de una pintura. Del tema del color, de dónde están ubicados los distintos elementos en el cuadro, la luminosidad, o sea, distintas técnicas también de, no sé, de esfumado, de profundidad que a lo mejor para la época eran revolucionarias y por eso tienen cierta carga de importancia algunas obras, que uno capaz las ve y es como, no le genera nada. Pero tienen su toque atrás, entonces esta materia siento que me va a gustar porque me va a hacer abrir un montón la cabeza. Ayer nos explicaban con un ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba la obra, un montón de cosas, me explicaron con una sola imagen y yo decía, ¿cómo? Me acuerdo en el momento lo pensé, ¿cómo les sale? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo se dan cuenta de las cosas? Hasta que me empezaron a explicar todo. Yo digo, claro, porque parece que esto tiene cierta direccionalidad y esto le da cierto efecto de profundidad y la luz hace como un punto focal en cierto lugar de la obra y están usadas esta paleta de colores para que contraste con esto. Entonces eran distintos tópicos que te hace analizar una obra que me encantó. Entonces por eso digo, para mí esta materia me va a encantar. La voy a sentir capaz medio pesada porque a lo mejor en alguna época, no sé, en la edad antigua, en lo gótico, no sé, en algún momento capaz se me hace pesado y la voy a sufrir un poco, pero la verdad siento que va a ser una materia que me va a encantar. A mí me va a encantar. Encima tuve la suerte de estar en un aula que es el típico aula de universidad estadounidense, que es como si fuese una media luna, son, no sé, como todos mirando para adelante en el pizarrón, pero no es el típico banco convencional de aula argentina. Eran como todo así de madera, todos como escalonados, en semicírculo. Había una pantalla táctil, había proyector, pizarrón, de todo. O sea, me encantó, esa aula me encantó. Y después hoy viernes tuve una materia que se llama Fundamentos de la Práctica Proyectual, que si soy sincero es una materia de la que no tenía ni idea de qué esperarme, no sabía qué esperar de la materia, no sabía de qué se trataba. Lo intenté investigar un poco, pero no me terminé de armar una idea. Cuestión,
Hoy me siento de vuelta con mis dos amigas del lunes. Llegamos también medio sobre la hora, pero llegamos bien, todavía la profesora no estaba. Y la profesora una genia, la amé. La verdad tenía re pocas esperanzas con eso, pero me llevó una re buena impresión. No sé, nos dio mucha seguridad. La vi como muy sensible, nos hablaba mucho. Quería que hablemos todos, tipo, que no hable solo ella dando una clase, sino que nos preguntaba, no sé, por ejemplo, si leíamos, si había alguien, qué sé yo, que leía cómics, si... No sé cómo nos estaba tratando el tema de la pandemia, el tema de estudiar, si nos gusta volver, si no, si estamos acostumbrados. Entonces, fue un inicio de clase excelente porque fue como muy descontracturado, fue como una charla normal. Entonces la verdad me sentí como re bien adentro del aula ahí. Y en un momento había que hacer un trabajo en grupo, que ahora voy a tocar otro tema de esto. Había que hacer un trabajo en grupo y nos dice que si queríamos podíamos salir del aula e ir los del grupo afuera y hablarlo afuera, si no estamos todos en el aula, y que sea todo como más chill y como, no sé, me encantó. Y ahora el otro punto que quería tocar de esto del grupo, que yo había dicho al principio del episodio que uno de los miedos, por así decir, o el nerviosismo principal que tenía era conocer gente nueva, básicamente. Y hoy conocí 3 chicas nuevas. Una ya la conocía, pero habíamos hablado poco y nada. Entonces conocí a esta chica y 2 más, que directamente no las conocía, no había hablado nunca. Sabía que estaban por ahí capaz, pero no había interactuado nunca. Entonces nada, nos pusimos estas 3 chicas nuevas y yo y mis 2 amigas juntos en un grupo de 6. Entonces bueno, empezamos a hablar y todos estamos siguiendo diseño interiores, todos cursamos los 5 días, todos cursamos las mismas 5 materias, o sea, estamos juntos en todo, los 5 días de la semana nos vemos. Entonces nos armamos así como el grupito de los 6 que estamos siempre, por así decir. Entonces son ellas 5 y después estoy yo. Que bueno, puede tener sus ventajas o desventajas, depende de cómo lo mire. A mí me encanta porque son re buenas pibas, son recopadas, pegué la mejor onda con todas. Vivimos todos lejos, o sea, ninguno vive cerca del otro. Pero la verdad me encantó porque era algo que quería, el tema de encontrar gente, o por lo menos aunque sea una persona que comparta los 5 días conmigo, para, no sé, para que sea como más llevadero todo, porque creo yo que en cualquier cosa, sea en el colegio, en el trabajo, en la facultad, en lo que sea que vayas a hacer, hacerlo tipo con alguien, con amigos o lo que sea, es como, te hace mucho mejor. Entonces yo estaba muy idealizado con el tema de hacer amigos, entonces bueno, ya de a poco los voy haciendo y me encanta, la verdad. Entonces pienso ahora en el miedo que tenía de conocer gente, que iba a estar solo y digo, es una pavada, es una pavada, es una pavada. Tipo, una vez que lo empiezo a hacer y empiezo a salir de esa zona de confort y empiezo a afrontar el problema, por así decir, es excelente, te hace sentir, por lo menos a mí me hace sentir re bien. Y entonces nada, básicamente esa fue mi semana, por eso les digo, este formato es muy así casual, es muy charla entre amigos, como básicamente todos los episodios del podcast, pero esta parte de blog no tiene un tema, un tópico en específico, sino como que soy yo hablando de lo que me pinte hablar, descontracturadamente. Y ustedes del otro lado lo escuchan, no sé, cuando me entrenan, cuando cocinan, cuando, qué sé yo, están colgando la ropa, estudian, no sé, cuando quieran. Pero eso, básicamente este es el formato que va a tener esta nueva sección, que creo que va a ser casi la protagonista de los terceros episodios, o sea, de las terceras semanas, porque tengo pensado hacer 2 semanas de contenido normal y la tercera, como ya dije, de variedad, que no sé qué tan factible sea el hecho de hacer entrevistas, así que a lo mejor meto mucho más el tema de blogs, pero nada, es básicamente un espacio para que yo pueda hablar y contarles básicamente cómo estuvo mi semana, cómo estuvo mi experiencia en X cosa. Así que nada, espero que también les guste el formato. Y bueno, hoy ya lo vamos a ir terminando porque no hay mucho más para contar. Quería contar básicamente eso, cómo me fue en la facultad esta semana, contarles que arranqué, cómo estuve, las materias que tengo, de qué va cada una. Así que nada, bueno, yo ya me voy a ir despidiendo. Nos vemos entonces el viernes que viene. Todavía no sé de qué voy a hablar,
porque va a arrancar de vuelta el ciclo de estos 3 episodios, así que me toca hablar de algo de diseño de interiores. No sé qué, algo se me ocurrirá supongo durante la semana. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias de vuelta por estar acá conmigo una vez más, un viernes más. Así que nada, bueno, lo dejo acá y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias.